hermenéutica. Hermenéutica es una palabra griega. Lo que significa es interpretar, declarar, anunciar, esclarecer o traducir. Cuando hablamos de hermenéutica es algo que tal vez la palabra no sea muy común a la mayoría de personas, pero es algo que hacemos siempre. Todos hacemos hermenéutica. ¿Qué quiero decir con eso? Todos estamos interpretando. Generalmente uno interpreta según su cosmovisión, depende de su cultura, de su formación y demás. Así pasa interpretando las cosas. Lo que vamos a hablar con la hermenéutica es que vamos a ver las reglas de lo que es el método inductivo. Ahorita vamos a profundizar en ese concepto. Son reglas para poder interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos interpretar la palabra de Dios? Porque fue escrita en una cultura diferente, a personas diferentes, por personas que vivieron hace miles de años. Las palabras cambian, ¿cierto? No es lo mismo lo que significa una palabra para ellos que para nosotros. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué es un hisopo en sus países? ¿Qué me dirían? Doña Yolanda, ¿qué es un hisopo? Buenas noches, muchísimas gracias. Para mí un hisopo es un utensilio de limpieza para los oídos, para Ok, los ponerte otros. alguna cremita. Para la mayoría, ¿verdad? Los hisopos son estos palitos, ¿verdad? Que tienen algodón en Ujú. las dos puntas y se usan para limpiar los oídos. Eso sería un hisopo. Hay otro tipo de hisopo que es para limpiar botellas. Si yo menciono el Salmo 51 y dice, purifícame con hisopo, alguien diría, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Todo el mundo entiende que es un hisopo, ¿cierto? Pero en nuestro contexto un hisopo es eso. Pero cuando el rey David habló hace 3000 años, cuando decía hisopo, estaría refiriéndose a este palito con algodones para limpiar los oídos o para limpiar las botellas. No, tenemos que ver qué significaba la palabra hisopo en ese lugar, en ese momento. Entonces, vemos, bueno, es el rey de Israel. Entonces, para el Israel de hace 3000 años, que de hecho todavía es, ¿qué es el hisopo? Bueno, el hisopo es una planta medicinal, es una planta para purificar y que se usa para todo lo que eran los rituales de purificación. Con el hisopo ellos hacían unas ramitas, las amarraban y hacían un rollito y ese rollito lo mojaban en la sangre y fue lo que usaron para pintar los dinteles de las puertas cuando pasó el ángel de la muerte. El hisopo también servía para mojarlo en agua y purificar o santificar ciertos elementos. Entonces es algo muy diferente a lo de nosotros. Cuando nosotros hablamos de hermenéutica, de interpretación bíblica, no basta con que yo entienda los conceptos, tengo que entender qué es lo que el autor quería decir. Y esto en la práctica es muy importante, ¿o no? ¿Qué fue lo que se quiso decir? Por ejemplo, yo puedo decirle a mi esposa, mi amor, qué linda se ve hoy, y que ella puede entenderlo de esta forma. ¿Cómo? Ayer no estaba bonita, ¿cierto? Podría interpretar eso. No, 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 eso no es lo que quiero decir. Eso es lo que yo quiero, simplemente quiero resaltar que se ve muy bonita, no que ayer no. Ahora, ¿quién puede aclarar eso? La persona que está exteriorizando el mensaje. Tenemos que ir a la fuente. Cuando hablamos de interpretación bíblica, vamos a mirar que la interpretación solo hay una. Hay muchas aplicaciones, pero solo hay una interpretación. El autor quiso decir algo cuando David dijo hisopo, ¿qué estaba pensando? No en el hisopo de nosotros de limpiar los oídos, no en el hisopo de limpiar las botellas, estaba pensando en esta planta medicinal. Dice Salmo 51, dice purifícame con hisopo. Y habla de una purificación interior. Pero entonces, qué importante ir al contexto histórico y geográfico para poder entender qué es lo que quiso hacer. Eso es lo que vamos a hacer con el método inductivo. Vamos a ir a la Biblia para extraer el mensaje de la Escritura, para dejar que la Biblia nos hable a nosotros y no nosotros hablar por medio de la Biblia, sino, wow, ¿qué es lo que el Señor quiso decir acá en este pasaje? ¿Eso qué es lo que implica de nuestra parte? Trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al texto y estudiar. Hoy en día tenemos muchas herramientas, tenemos mil bendiciones porque no tenemos que ser expertos ni en griego ni en hebreo para saber cuál era la palabra que se usó en el original. Con un simple programa, hay muchos que son gratuitos, la Biblia Azul de Blue Letter Bible, ahí puedes ver la palabra. De Isor es otro recurso. Entonces hay recursos donde nos llevan a nosotros cuál fue la palabra en el original que se usó y qué significa. Y eso nos ayuda a extraer el mensaje, qué significaba para ellos, qué entendían las personas. Eso es lo que vamos a estar hablando, la importancia de tener una buena hermenéutica para poder hacer la interpretación correcta. Y cuando tenemos la interpretación correcta podemos aplicar correctamente, pero si no, ya vamos a caer en muchos errores. La palabra hermenéutica proviene de Hermes,
que era el dios de la mitología griega. En Roma se llamaba Mercurio, y él era el que traía los oráculos de Dios, traía el mensaje de Zeus a los demás. De ahí es donde viene hermenéutica, que es lo que hace traer el mensaje hacia otras personas. Por eso se habla de un heraldo. Viene de ahí también de la palabra, que es hablar o traer el mensaje de alguien, de un representante. Entonces, él lo traduce para las personas en una forma que lo puedan entender. Ese es el objetivo de la hermenéutica. El término hermenéutica proviene del griego hermeneurit, que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y por último traducir. En síntesis, es hacer que una cosa se vuelva comprensible o que se lleve a la comprensión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de alguien que va a enseñar la Biblia, ya sea un niño, ya sea un adulto o un anciano? Tiene que trabajar en el texto para que la persona le quede lo más claro y simple posible. Ese es el trabajo de un pastor, de un maestro, de una maestra de escuela dominical, etcétera, etcétera, en cada uno de los ministerios donde Dios nos usa, inclusive para compartir un mensaje con un vecino. Entonces nosotros tenemos que complicarnos nosotros para simplificarles a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hacemos el trabajo para extraer el mensaje y poder darlo con propiedad, con claridad, con simpleza, para que la persona pueda recibir el mensaje lo más simple. No es hablar con palabras que nadie entienda, no, ese no es el objetivo. No es que digan qué inteligente que es él, porque dijo unión hipostática, porque está hablando. No, lo importante es que las personas entiendan los conceptos, que sean lo más claro. Ese es el trabajo de alguien que está en la enseñanza. Y eso es lo que buscamos con la hermenéutica. Pero tenemos que trabajar, ¿por qué? Porque si no, vamos a cometer muchos errores de interpretación. Vamos a estar aplicando pasajes que son para el pueblo de Israel, para nosotros. Vamos a estar interpretando de acuerdo a mi experiencia. A mí me pasó, entonces es así. No, ¿cuál es el mensaje del texto? ¿Qué es lo que quiso decir el autor? ¿Qué entendió la persona que recibió en ese momento ese mensaje? Partiendo de ahí, el Espíritu Santo nos va a guiar en todo esto para poder hacer una buena aplicación que va a ser relevante a nosotros, porque Dios es eterno y Dios conoce lo más profundo del hombre. La Biblia no cambia. ¿No has visto que la Biblia se actualiza ahora para poder hablar de los problemas que tiene el hombre hoy en día? No, la Biblia es verdad absoluta y no necesita cambiar porque Dios ve lo más profundo del ser humano. Tenemos un mensaje maravilloso y grandioso, pero tenemos que ir y extraer ese mensaje de Dios para no simplemente dar nuestro mensaje, que lamentablemente muchas veces caemos en dar nuestro mensaje. Creo que eso es lo que dice, eso es lo que yo entiendo y eso es lo que doy. No, necesito saber si eso fue lo que Dios quiso decir. Ese es el trabajo de la hermenéutica. ¿Cómo lo miramos? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque eso es lo que vemos en la Biblia. ¿Cómo miramos esto? Por ejemplo, en Nehemías 8:8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. Entonces, ¿qué están haciendo? Agarran el libro de la ley, empiezan a leerlo de la forma más clara posible. Y luego, ¿qué hacen? Dice, ponen el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vemos el ejercicio de la hermenéutica ahí. Leen la escritura, le ponen el sentido, le explican a las personas cuál es el objetivo de explicarle, que las personas entiendan de qué estamos hablando, qué es lo que dice ahí, por qué dice eso, cuál fue el contexto en que se dijo las cosas. Qué importante mirar todo eso. Ahí vemos un ejemplo de cómo usar hermenéutica. En Lucas 24:27 es nuestro Señor resucitado con los 12 discípulos camino a Maús. ¿Y qué hizo él? Dice, comenzando desde Moisés y todos los profetas les interpretaba. Esa palabra interpretar es la palabra hermenéutica, ¿verdad? Hermeneuris. Les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Está haciendo hermenéutica, está interpretándoles a ellos, les está explicando, mira, este pasaje, lo que está hablando acá, por ejemplo, el Cordero que está hablando acá, sin mancha y demás, eso representa al Hijo del Hombre que vivió una vida perfecta y santa. Ninguno de sus huesos fue quebrado. ¿Por qué? Porque ninguno de mis huesos iba a ser quebrado, aunque los otros dos ladrones, malhechores en la cruz le quebraron los huesos, a Jesús no. Había profecía y explicando. Eso estaba haciendo una hermenéutica, estaba explicándoles a ellos. Y esa es la forma natural que nosotros miramos en el texto bíblico. De hecho, la respuesta de ellos a lo que hizo Jesús está en Lucas 24:32, y se decía uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras?
Ahí la palabra explicar también es la palabra hermenéutica. Hermeneuris, es alguna, ¿verdad? La raíz es hermeneuris. Y que lo que está hablando es explicar, es interpretar, es hacer comprensible el mensaje. Es que la persona entienda, que le quede bien claro. Hechos 9:36, y había entonces en Jope una discípula que se llamaba Tabita, que traducido es Dorcas. La palabra traducido es la palabra hermeneuris. ¿Por qué traducido? Porque entiende. Es como si yo les digo algo en inglés y si alguno no sabe inglés, entonces se lo digo en español y así le queda claro. Eso es lo que, por esa palabra traducir, es la palabra hermenéutica ahí, hermeneuris en el griego. Cuando miramos acerca de la hermenéutica, vamos a mirar tres fases en cuanto a lo que es estudiar para recibir el mensaje y el mensaje poder nosotros armonizarlo para poder darlo de una forma correcta. Entonces, este ejercicio, el primero que nosotros hacemos es la hermenéutica. La hermenéutica serían los principios, es la teoría, son los principios de interpretación, las reglas de interpretación. Es como, por ejemplo, si en este momento yo los pongo a hacer un ejercicio hermenéutico bastante simple, sería que me describan mi camisa. Entonces yo les digo a ustedes, ok, vean mi camisa, por favor, y empiecen a describir lo que ustedes están mirando. Entonces, ¿la regla cuál es? Ok, observar la camisa y luego decirme qué es lo que miran, cuáles son las observaciones. Esas son las reglas, esa sería la hermenéutica. Entonces vamos a hacer la exégesis de eso, o sea, la práctica. Basado en esos dos principios que yo les di, en base a esas dos reglas, vamos a hacer la exégesis, que es la práctica, la ciencia y el arte de la interpretación. Entonces, voy a pedirles que por favor, solo un concepto por persona, ¿qué características ven en mi camisa, por favor? Gracias. Tu camisa la veo de color celeste. ¿De acuerdo? Celeste. Manga larga. Manga larga. Manga corta. Manga corta, ok, ya tenemos divergencias ahí, está bien. ¿Qué más? Manga corta. Manga corta, dice Francisco. Ok, ¿qué más? De botones. Es una camisa manga larga, pero sus mangas están arremangadas, están recogidas. Oiga, mire, más detalle todavía, es manga larga, pero al que vio manga corta es porque las tengo dobladas. Gerardo me dijo que tiene botones. ¿Qué más? ¿Hay algo más que puedan ver? Blanca. Color blanca. ¿Es blanca o es celeste? Tiene el cuello. Tiene cuello, ajá. De botones. De botones, ajá. Grisel. Yo lo veo cuadriculado. Ok, muy bien, cuadriculado. Sí, Ok. correcto. Camisa con botones, doblado la manga. Ok. Sí. Ok, excelente. Eso es la exégesis. Estamos haciendo una exégesis usando las reglas que yo le di. ¿Cuáles eran las reglas? Decir lo que observan, ¿verdad? No pueden inventar cosas. Por ejemplo, si alguien dice la camisa es fea, ¿eso sería una observación? No, eso sería una interpretación. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Depende de la persona. Para alguna tal vez le gusta la camisa y diga, es bonita. La otra persona, no, es fea. Eso no es observación, es interpretación. Generalmente nos brincamos el paso de la observación, interpretamos y por eso cometemos muchos errores en el texto. Ahora, en base a las observaciones, entre más observemos algo, más seguros vamos a estar, vamos a tener una buena exégesis y con una buena exégesis vamos a poder interpretar correctamente, vamos a tener hechos. En esta exégesis acerca de la camisa, ¿qué es lo que miramos? Hay elementos que pueden ayudarnos a visualizar mejor el asunto de la camisa. ¿Cuáles herramientas podrían ayudarnos para poder nosotros poder definir y ver más detalles? ¿Qué creen que nos podrían ayudar a nosotros para poder ver más detalles en la camisa? ¿Qué herramientas nos servirían? Observarla mejor. El tiempo, para tener más tiempo de observación. ¿Qué más? Mira los detalles. Sí, ser objetivos. Y técnicamente, ¿qué nos ayudaría? ¿Qué herramientas? Buena vista. Buena vista. Una buena vista. Sí, una buena vista. Y hablando de tecnología, si ustedes me están mirando en un teléfono, va a ser más difícil o no. El hacer zoom, pastor, el agrandar la imagen, bien. Y observar más de cerca. Exacto. Entonces hay muchas herramientas que nos van a ayudar. Por ejemplo, si ustedes estuvieran viendo una pantalla gigante, ¿les ayudaría? Por supuesto, ¿eh? Es diferente tenerla en una pantalla grande, un televisor al frente de ustedes, que verla en el teléfono. De hecho, hay una diferencia en ver en el teléfono de ver en la computadora. Por ejemplo, Roberto el lunes nos dijo que era manga corta. ¿Por qué? Porque está viendo en un teléfono y solo ve que está la manga así.
Hubo una persona que observó bien y sí, es manga larga, pero yo me doblé las mangas al propio para ver si se equivocaba. Ese era el objetivo. Pero vemos ahí que entre más observemos, inclusive una persona dio la respuesta, dijo, no, es manga larga, pero tiene las mangas dobladas. La observación es fundamental para poder nosotros no equivocarnos en la interpretación, el observar el texto, el pasar tiempo en el texto. Si nosotros queremos encontrar un billete, podemos encontrarlo ahí en la superficie, ¿verdad? Pero si queremos encontrar diamantes, hay que cavar. Entre más estudiemos un pasaje, entre más profundicemos y apliquemos las reglas y las normas y veamos más detalles y más detalles, vamos a mirar más. ¿Qué podríamos más ver en la camisa? Por ver un ejemplo, podríamos hablar de los materiales de la camisa. Podríamos saber, por ejemplo, alguien habló acerca del cuadriculado, alguien habló del celeste, otra persona habló del blanco, pero es celeste y blanco, y está cuadriculado. Bueno, y esos cuadros son pequeños, y tiene botones. ¿Cuántos botones tiene? Y tiene bolsa, tiene un detallito ahí encima de la bolsita, como bolsa, la marca, la costa. Excelente. Tiene, ¿verdad? Tiene un cuello que no puede utilizar corbata, ¿verdad? No es un cuello normal. Es manga larga, ¿verdad? Pero no creo que sea como para salir a la nieve, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, son características, entre más observemos, más y más podemos ver, porque algunos dicen, uy, ya no veo más cosas. Hay más cosas que ver. Hay más, los detalles más chiquitos. Ahora, ¿podrían decirme de qué tamaño es la camisa? Voy a ver la talla, a ver XL. Okay. El punto es que, o sea, si dicen es grande, ya pegaron, ¿verdad? Ya pegaron. Yeah. Pero el punto es el siguiente, no sabemos si es XL o 2X o 3X, etc. Entonces nosotros no decimos lo que no sabemos, que es algo importante. Si yo no sé si la manga es larga o la manga es corta, yo no digo, porque no sé, no tengo claridad al respecto, ¿verdad? Entonces las observaciones tienen que ser objetivas, no subjetivas. No es lo que yo me imagino. Si yo les digo, en la parte de atrás tiene un estampado o no lo tiene, no sé, no puedo decir. ¿Por qué? Porque no lo estoy viendo, entonces no sería una observación. El problema es que nosotros a veces venimos a la Biblia con ideas preconcebidas y venimos y ya entendemos y ya sabemos y no dejamos que la Biblia nos hable y perdemos los detalles porque ya sabemos. Entonces vemos la importancia de la exégesis, ¿verdad? Este es el estudio de aplicar esas reglas que vamos a estudiar y vamos a mirar esas reglas, y la exégesis es el trabajo de empezar a desarrollar esto. Y eso es lo que hicimos anteriormente. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del Salmo 51, purifícame con hisopos, ¿cuál es la exégesis que hicimos ahí? Bueno, ¿qué significa hisopo? ¿O qué significaba? Y allí vienen las reglas, en su contexto, en el contexto histórico, en el contexto geográfico. ¿Cuándo se dio? Ayer, se dio hoy. Por ejemplo, si hubiese sido hoy que dice purifícame con hisopo, y fuera en Costa Rica, en Guatemala, en República Dominicana, en El Salvador, en Nicaragua, podríamos hablar del otro hisopo, del de limpiar los oídos. Pero si fue hace 3000 años, no es el mismo hisopo que estamos hablando. Ahora, estamos hablando en un lugar específico, Israel. Hasta el día de hoy crecen las plantas de hisopo y demás. Esas son reglas de la hermenéutica, me ayudan a hacer una buena exégesis. Entonces yo puedo con propiedad, cuando enseño el pasaje, decir qué significaba eso. Vemos que es importante para interpretar correctamente. Ahora, que algo resulte no significa que está bien, porque con esta misma idea puedo hablar de purificación interna, ¿verdad? ¿Cierto? También estoy llegando ahí por lugares que no son las avenidas correctas, no estoy haciendo el trabajo correctamente. Entonces, que algo coincida no significa que es una buena interpretación como tal. Necesito hacer el ejercicio para estar seguro de lo que les estoy diciendo y hablando. Si yo les digo cuánto es 5 más 5, ¿cuánto es 5 más 5? ¿Alguien podría responderme de esos matemáticos que veo por ahí? 10. 10. ¿Todo el mundo dice 10? 10. ¿Están seguros que es 10? Sí. ¿Completamente seguros? Sí. Nadie tiene duda de que sea 5 más 5 es 10. Yo veo a alguien dudando por ahí. Ok, no, pero ¿saben por qué saben eso? Porque ustedes están haciendo la matemática. Sería diferente que yo les digo, apréndase en esto, 5 más 5 es 10, digan todos 10, apréndase, 5 más 5, ¿cuánto? 10. Eso es diferente a que ustedes hagan la suma, ¿va? Que digan, así, 1, 2, 3, 4, así, Víctor, son 10. ¿Por qué? Porque usted está haciendo el trabajo, usted hizo la matemática.
Eso es lo que buscamos con hermenéutica. Alimentarnos nosotros de la palabra de Dios, tener convicciones personales, tener una doctrina personal. Muchas de las cosas que yo creía o enseñaba y demás, lo decía porque alguien más lo dijo. Y hay cosas que estuvieron correctas, otras que al estudiarlas digo, pero yo no pienso así porque yo no lo veo en la escritura. Pero qué importante que nosotros podamos hacer la matemática, hacer el ejercicio de entender el pasaje y no vamos a llegar a las herejías que vemos muchas veces en diferentes iglesias y sectas, ¿verdad? Como tal, al hacer yo el ejercicio yo voy a tener más autoridad, más seguridad y algo maravilloso es que vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a llevar a conclusiones de grandes predicadores y gente que uno admira. Llegamos a conclusiones similares nosotros solitos con la palabra de Dios, con la Biblia, con el Espíritu Santo en oración y ya vamos a ver cómo el Espíritu abre nuestros ojos, los ojos del entendimiento para mirar esas joyas que están ahí en la Escritura cuando nosotros hacemos este trabajo. Entonces es algo muy gratificante. Alguien dijo, el que pica leña se calienta 2 veces. No solo el que se sienta en la fogata, sino aquel que salió a picarla ya se calentó con solo picar la leña, pero luego se sienta y es doble. Es lo mismo que cuando hacemos el trabajo de la exégesis y posteriormente cuando hacemos un buen trabajo vamos a poder hacer una buena homilética. La homilética es el arte de predicar, los sermones es como deliberar el mensaje, comunicación. Esto es algo muy importante, cómo damos el mensaje. Las formas, el Espíritu Santo nos va a guiar a eso y cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios con características especiales y esenciales. Un error que cometemos es cuando nosotros admiramos a un predicador o a un maestro de la palabra y queremos imitarlos a ellos. Por ejemplo, yo nací en una era donde estar lleno del Espíritu Santo era gritar. Entre más usted gritara, más lleno el Espíritu Santo estaba. Y eso no es bíblico. Eso no puede comunicarse. De hecho, que lo que quede bien claro para que la persona pueda entender, para que podamos, ¿verdad?, comunicarnos de una forma. Pero en ese momento, el fuego, ¿verdad? Y yo sí, con eso yo no estoy diciendo que no tengamos pasión. Por ejemplo, van a ver que en cualquier momento yo levanto la voz. Pero es algo natural porque cuando levanto la voz, ¿saben por qué es? No es porque estoy viendo qué pecadores son, no, es porque Dios me está hablando a mí. Me está diciendo, Víctor, ojo lo que estás diciendo, te estás escuchando. Y lo importante es que seamos nosotros. Hay pastores que pueden hacer una predicación muy emotiva, muy bonita. Inclusive pueden contar un chiste que es un chiste, pero tipo abeja. ¿Qué significa abeja? Que usted la ve muy inocente, ¿verdad? ¿La abejita se ve linda o no? ¿Se ve dulce o no? Pero tiene un aguijón. Cuando usted analiza la broma que le está diciendo, está dando una verdad bíblica. Es ciertas personas que tienen esa característica. Además, lamentablemente nosotros empezamos a imitar. Entonces ahora todo se trata de contar chistes en el... No, de eso no se trata. Eso está mal. A menos que tenga una intención específica y Dios usa hay personas que Dios usa en diferentes formas. Es lo que quiero decir, diferentes personalidades. Y cada uno de nosotros fue creado, escogido, pensado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que andemos en sus obras. No que inventemos obras para Dios. No que digamos, Señor, ¿verdad?, voy a hacer esto para ti, que sorprendamos a Dios. No, yo lo que quiero no es hacer cosas para Dios, sino que Dios pueda hacer cosas a través mío. ¿Es diferente? Sí, es diferente. Yo no llego a mi trabajo a decir, hoy siento hacer esto. No, ¿saben qué? Voy a hacer aquello. No, jefe, ¿qué quiere usted que yo haga? Y yo estoy diciendo Señor, estoy diciendo amo, estoy diciendo curios, estoy diciendo mi dueño. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Doblar rodillas y decirle, Señor, ¿a qué me has llamado? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? No es que yo sienta hacer, no es que lo que yo quiera hacer, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque estoy aquí para hacer tu voluntad, no la mía. Les cuento que a mí me encantaría estar el domingo enfrente cantando, pero solo a mí me gustaría. A nadie más le gustaría que yo estuviera ahí al frente. Tengo que entender a qué me ha llamado Dios y decirle, Señor, ¿en cuál es la área mía? Y enfocarme en eso, como lo vemos bíblicamente con los apóstoles cuando hubo ese problema en Hechos. No es justo que dejemos la oración y el estudio de la palabra, algo que siempre va junto, para atender las mesas. Entonces busquen gente llena del Espíritu Santo, personas de buen testimonio, y dio características para hacer esa función. Pero es porque no podemos ser todos la misma función. En el cuerpo hay pulmones, hay corazón, hay hígado, hay riñones. Y cuando los riñones no están funcionando bien, ¿qué es lo que pasa? Que el hígado se recarga y en su momento va a pasar eso. Entonces, qué importante que yo sepa el don, a lo que Dios me ha llamado y lo ejecute así, de esa forma. Entonces, en la homilética debo entender que
Entonces me ha dado características en ese sentido, pero más que todo acá también estamos hablando de una comunicación. Será diferente que yo dé este mensaje a niños que a ustedes. Sí, ¿verdad? Si fueran niños ya no habría ni uno. Pero para un niño, algo importante es cuando yo hago todo este ejercicio, no es diferente, no es menos enseñar a un niño que a un adulto, no delante de Dios. No piensen que es menos el asunto de la responsabilidad de dar la verdad bíblica. Entonces, cuando yo le doy un mensaje a un niño, yo no minimizo la verdad bíblica, pero sí se la voy a exponer en una forma diferente, a su alcance, a su altura, para que entienda, tal vez con muñequitos, dibujos, voy a usar diferentes formas, el vocabulario es diferente, si voy a hablar con jóvenes, pero va a ser la misma verdad para un niño, para un joven, para un adulto, para un anciano, la interpretación es la misma, se da el mensaje guiado por el Espíritu Santo, ¿con cuál objetivo? Que la persona entienda. Porque si la persona no entiende, no tiene ningún sentido. La hermenéutica, que es la teoría, las reglas, tenemos la exégesis, que es el ejercicio, el ejecutar esas reglas, y la homilética, que ya es hacer el sermón, deliberar el mensaje como tal. Entonces vamos a hablar del método que vamos a utilizar. Una de las cosas que he hecho a lo largo de los años es copilar cosas, porque vamos a trabajar con un material que se llama el método inductivo. El método inductivo es un método que tiene siglos y demás, pero, por ejemplo, el pastor Dan Frinfrock en California, él elaboró un manual, un folleto, que es el que está en la página web, y en ese material da mucha práctica. Vamos a ver mucha práctica para interpretación bíblica. Este pastor trabajó por muchos años, muchas décadas en las Filipinas con miles de pastores. Y en su experiencia ministerial y demás, vio las carencias que tenían los pastores para poder estudiar la Biblia y dar un mensaje que fuera firme, sólido, que viniera de parte de Dios y que no fuera subjetivo, que no fuera mi mensaje, etcétera. Y por lo tanto desarrolló el método inductivo. Este método se enseña en más de 100 países y él nos da permiso de utilizar sus materiales, no de venderlos, por supuesto, en el sentido que no es para que usted agarre y empiece a hacer copias y a vender, perdón, no es el objetivo, eso sería ilegal, pero sí que cada estudiante que está en la escuela pueda disfrutar de ese material. Eso también se vende, es un bonito material, pueden, ¿verdad?, solicitarlo, pero si no, lo pueden tener ahí en digital o imprimirlo y tenerlo, ¿verdad?, su copia personal del método inductivo. Lo que pasa es que el método inductivo de Dan Frinfrock es mucha práctica, no profundiza tanto en cuanto a lo que son los 3 elementos del método inductivo, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Pero eso sí lo hace en una forma muy bonita Skip Heitzig. Skip Heitzig es un pastor del grupo que nosotros pertenecemos. Yo pertenezco a un grupo que se llama Calvary Chapel. La característica que tiene la iglesia a la que yo pertenezco es que enseñamos la Biblia verso por verso, libro por libro, de Génesis a Apocalipsis. Entonces el objetivo de un pastor en Calvary Chapel es dar toda la Biblia. Entonces enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre empieza un libro y hasta que se termine, y no es que tiene que ser cronológico, pero sí tienes que, si inicias un libro, lo terminas, para que tenga una referencia, y no quiere decir que porque hacemos eso, todo el mundo tiene que hacerlo así, eso es la única forma, no estoy diciendo eso, pero sí ayuda un montón a dar una teología balanceada. Entonces Skip escribe un libro que se llama Cómo estudiar la Biblia con gozo. Y en este sí profundiza en lo que es la observación, la interpretación y la aplicación. Pero no tiene nada de práctica. Al principio solo enseñaba el libro de Skip Heitzig, pero yo no quisiera que les pase las mías. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace muchos años con mi esposa, me voy al parque y bueno, yo soy costarricense. Y en Costa Rica se juega fútbol. Somos bien malos, pero eso es lo que hacemos, ¿verdad? Béisbol yo solo por televisión lo he visto, pero ¿verdad que las cosas por televisión se ven fácil? Pues los profesionales lo hacen como si nada. Entonces yo voy al parque y veo a mis amigos que estiran la bola hacia arriba y con el bate la golpean, y hay otros que están atrapando la bola. Así es como estaban jugando en el parque. Entonces yo llego y le digo al que está haciendo esto, ¿verdad?, con el bate, que me lo dé a mí, y dice, ¿seguro, Víctor, usted ha jugado? No, nunca. Entonces yo tiraba la bola, le daba con el bate y la bola al suelo, y volvía y al suelo, ¿eh? No es tan fácil. Y luego iba a atrapar la bola de béisbol y me paraba así enfrente como si directo. Entonces, no, usted no hace eso, siempre tiene que estar en un ángulo. Y ahí me empezaron a explicar cosas. Lo que quiero decir es que podemos tener claro que hay que observar, interpretar y aplicar. Pero ya a la hora de poner en práctica, vamos a ver que es diferente observar una poesía que un texto narrativo, que una profecía. Hay elementos diferentes. Entonces, lo que no quiero es dejarlos con muy buena teoría, pero que a la hora de la práctica tengamos un montón de problemas a la hora de ejecutarlo, y pensemos que es muy fácil porque ya tengo los conceptos.
A la hora de ejecutar es que vamos a mirar diferentes cosas, y con esto no quiero decir que lo vamos a saber todo y vamos a poder hacer todo. Lo que quiero decir, ya tenemos las bases para empezar a desarrollar esto. Es cuestión de años. Todos los pastores que nosotros miramos como dan buenos mensajes y demás, no fue un asunto de días o de semanas. Hay pastores que, por ejemplo, pueden leer todo el sermón y usted no se da cuenta porque tienen esa capacidad. Por ejemplo, donde yo me congrego actualmente, el pastor lee absolutamente todo, pero usted no se da cuenta de eso. Pero póngame a mí a leer y todo el mundo, y me trabo, o sea, son diferentes formas. Y estos dos materiales son los que vamos a estar utilizando. El método inductivo de Dan Frinfrock y Cómo estudiar la Biblia con gozo de Skip Heitzig. Estos dos libros están para ustedes en la página web. Nada más tienen que ir ahí y pueden bajarlos. De hecho, la tarea, que cuando hablo de tarea, eso depende de ustedes, no es que la voy a estar revisando. Ustedes profundicen de nuevo cuanto ustedes quieran. Ustedes saben cuánto provecho le sacan o no a este curso. Sería ir y leer el primer capítulo de Cómo estudiar la Biblia con gozo, porque ahí va a haber el elemento de la observación que vamos a estar desarrollando la próxima semana. Con una buena traducción de las escrituras, los participantes son enseñados a observar, interpretar y aplicar cuidadosamente la palabra de Dios. Este estudio inductivo de la Biblia es un curso de las escrituras muy completo y metódico. Este manual puede ser usado para instruir a cualquiera que esté interesado en aprender a estudiar la Biblia más efectivamente, alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando profundizamos y utilizamos esas herramientas, ya vamos a mirar cosas que nos van a nutrir con mayor profundidad. Y vamos a mirar una vista general de lo que vamos a estar mirando durante estas 12 lecciones. Entonces, nosotros tenemos la escritura, pero la escritura tiene 5 formas diferentes de escribirse, figuras literarias. Entonces, ¿cuáles son las 5 figuras literarias en que fue escrita la palabra de Dios? Tenemos lo que es la narrativa. Por poner un ejemplito, vamos a hablar de observación. En una narrativa, ¿qué debemos observar? Si estamos contando un hecho que es importante, todo es importante en una narración, porque nos están contando algo que pasó. Es importante los personajes, el lugar, quién está hablando, cómo está hablando, dónde está hablando. Todos los detalles en una narración son importantes. En las epístolas, ¿qué es lo más importante en las epístolas? Las ideas, porque las epístolas, ¿qué son? Doctrinas. Entonces ahí es más que la idea. ¿Dónde empieza la idea? ¿Dónde termina? ¿Qué es lo que Pablo está enseñando con esto? ¿Qué enseñó acá? ¿Verdad? El contexto y demás. Entonces en las epístolas vamos a hablar más acerca de ideas. Luego cuando hablamos de las parábolas, hay elementos en las parábolas que son importantes y otros que no son importantes. ¿Qué es lo que miramos en las parábolas? Bueno, ¿cuál es el punto de énfasis? ¿Cuál es la verdad espiritual que se quiere dar? Cuando habla acerca de las monedas perdidas, ¿cuál es el énfasis ahí? La moneda perdida. No son las otras que quedaron en la mano. Cuando habla de las 99 ovejas, ¿cuál es el énfasis? La oveja perdida, no son las 99. No es empezar a hacer un estudio y ¿dónde dejó las 99? ¿Y qué pasa si por ir a buscar la que estaba perdida, qué les pasa a las 99? Podíamos caer en eso, pero es una parábola. ¿Y qué es una parábola? Un ejemplo para una verdad espiritual. ¿Por qué está hablando de la perdida? Porque hay alguien que no haya sido una oveja perdida. No existe un ser humano que no haya sido una oveja perdida. Nos está hablando a todos. Entonces vemos que la observación es diferente en las parábolas. No todos los detalles son importantes en una parábola. Luego hablamos de la poesía. En la poesía hebrea es muy diferente a la poesía de nosotros. La poesía de nosotros se basa en ¿qué? En la rima. No sé por qué lo que con verso, sin mucho esfuerzo, me sale en verso. La poesía de nosotros se basa en la rima. En cuanto a lo que es la poesía hebraica, es muy diferente. La poesía hebraica se basa en lo que se llama paralelismo. Paralelismo es comparación, contrastes o amplificación de las ideas. La poesía de ellos es en cuanto a contrastar una verdad, decir algo contrario. Por ejemplo, al malo le pasa esto y al bueno le pasa lo otro. Entonces hay un contraste de ideas. Ese es un paralelismo, decir una idea opuesta o decir lo mismo en dos formas diferentes. Eso es paralelismo, eso es poesía hebrea. O ampliar una idea, Dios es grande, Dios es glorioso, Dios es magnífico, vemos cómo va aplicando, eso es poesía hebrea. Es muy diferente al de nosotros, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que observar algo diferente. ¿Cuál es el paralelismo que está hablando? En el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. No así el malo, y vemos el contraste entre uno y otro. Todo eso es poesía hebrea, es paralelismo. Tenemos que ver eso a la hora de observar. Y luego cuando hablamos de profecía, vamos a mirar que
tipologías, lenguaje simbólico. Nosotros creemos en que hay que darle el sentido claro a las palabras que tienen, el sentido llano, a menos que el texto diga algo diferente. Por ejemplo, en Apocalipsis menciona a Jesucristo, dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No es que literalmente le sale una espada aguda de 2 filos, sería ilógico pensar de esa forma. Ahora, ¿qué representa una espada aguda de 2 filos en la Escritura? Bueno, es como se presenta la palabra de Dios. ¿Qué implicaría eso? ¿Cuál sería la interpretación? Que lo que Jesús habla es palabra de Dios porque Él es Dios. Pero vemos diferente énfasis. Entonces, lo primero que nosotros miramos con un pasaje que es mirar en qué figura literaria está escrito, si es una narración, si es epístola, si es una parábola, si es una poesía, si es una profecía. Una vez que identificamos eso, vamos a empezar a dividir esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La primera división que nosotros hacemos a la hora de ver un pasaje es dónde empieza la idea y dónde termina. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Dónde empieza un tema? ¿Dónde termina? Acá habla acerca del amor. Luego nos dice que el amor es paciente. Entonces, paciente no es un tema, sino que es un subtema del amor. ¿Cuál es la idea principal? El amor. Y luego empieza a describir el amor. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Vemos, entonces, la idea sigue. ¿Cuál es la idea? El amor. Y luego está describiendo el amor. Entonces, idea principal, ideas secundarias. Aquí ya habla de otro tema. Entonces, entonces ya sabemos que aquí estamos hablando con la misma idea. Estos 5 versículos y demás es el texto que vamos a utilizar. Es un texto narrativo, es un texto en epístola, es un texto doctrinal, etcétera, etcétera, para poder identificarlo. Entonces, ¿qué hacemos primeramente? ¿Dónde empieza la idea? ¿Dónde termina? ¿Para qué? Para no sacar nada fuera de contexto. Y con esto vamos a ir al cuadro. Entonces, el cuadro es el trabajo. Aquí es la exégesis. Vamos a hablar de observación, interpretación y aplicación. Algo muy dado, generalizado por nosotros es brincarnos la observación, porque ya sabemos, porque ya escuchamos el mensaje, porque ya escuchamos el pasaje. Por ejemplo, si yo les pregunto de qué color era el burrito en que María llegó a Belén, ¿recuerdan cuando iba embarazada? ¿Tiene alguna idea de qué color era el burrito? Cada uno lo podemos interpretar de diferente manera o diferente color. Alguien puede decir gris, café o negro, pero no habla del color. Ok, ¿alguien más? Hay clases que me han dado el color del burrito. Yo me hago la idea que similar a los burritos que uno ve acá en nuestra región. Viendo el pasaje donde va el burrito, que uno lo vio desde niño, que uno lo ve. Yo me hago la idea que me hace recordar esos pasajes de allá de La Guajira. Ok, Remberto está diciendo algo muy, muy interesante porque desde niño lo vio. ¿Saben que la Biblia no dice que María fue en burrito? En ninguna parte se menciona, ninguna parte menciona que María va en un burro. Eso lo vemos en las películas, pero la Biblia no dice que ella iba en burro. Pudo ir en una caravana, en una carreta, pudo ir caminando, pudo ir hasta en un camello, pudo haber ido. No sabemos cómo iba. Deducimos eso, pero eso no es Biblia. Eso son deducciones de nosotros. Pero tenemos un montón de imágenes que nos impiden ver los detalles. Cuando vamos al pasaje, ni siquiera nos damos cuenta que no habla del burro, porque ya vimos la película. Pero si hacemos observaciones y solo enseñamos lo que miramos en el texto, así hay un montón de cosas en cuanto al nacimiento de Jesús y como nosotros nos imaginamos. La Navidad huele rico, huele a tamales, huele a arepita, pero la Navidad de Jesús era vergüenza, era dolor, era humillación. Era un montón de cosas. Un carpintero que no pudo haber hecho la cunita a su propio hijo, la vergüenza de como hombre no poder proveerle un lugar para que pueda nacer. Es el Hijo de Dios. 1000 cosas que realmente sucedieron ahí, pero nosotros tenemos imágenes diferentes. Vemos la importancia de la observación correcta. La observación correcta me va a llevar a la interpretación correcta. Yo me he cometido errores de ejemplos que doy. Cuando el texto no menciona eso y yo menciono porque leí por allá que pasó esto, leí por allá que esto es esto, el texto no está hablando de eso. Entonces tenemos que hacer buenas observaciones para interpretar correctamente. La observación es qué dice el texto. No es que yo me imagino, no que yo creo, no que yo pienso con respecto a esto. Eso no es observación. Como les dije con la camisa, no es si es bonita, si es fea, esos son aspectos subjetivos, eso es interpretación, pero no es observación. Entonces la importancia de observar bien para poder interpretar correctamente. La interpretación es qué significa el texto. En base a toda la información que yo tengo, en todas las observaciones, es que yo puedo interpretar correctamente. Puedo decir, esto sí es, esto no es. Puedo decir que hisopo no es el aparatito que nosotros usamos para el oído. Sí, claro. ¿Por qué?
porque las buenas observaciones me hacen mirar que hisopo es una planta que se usaba en la purificación, que para el pueblo de Israel era muy importante, en todas las ceremonias de purificación lo utilizaban. Entonces me ayuda a ¿qué? A interpretar correctamente el pasaje, a profundizar en lo que el texto sí quiso decir el autor cuando habló acerca de eso. Y cuando tengo una buena interpretación voy a aplicar correctamente, si no voy a aplicar en una forma que no es correcta y voy a sacar un montón de deducciones que el texto no está diciendo. Ahora, tal vez lo que estoy diciendo aquí al final en aplicación no es antibíblico, o sea, no que no sea una verdad bíblica, o sea, en el sentido que sea una herejía o algo así, ¿no? Tal vez es un concepto bíblico, pero no procede de este texto. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, en una ocasión yo tenía que enseñar, y recuerden que vamos sistemáticamente por toda la Biblia, y hablaba de cómo se amaban unos a otros, prefiriéndose en la familia de Dios. Entonces yo dije, ok, voy a hablar del amor. Y ya empecé a hacer un pasaje bíblico, a buscar todos los pasajes que me hablaban del amor a mi esposa, del amor a mi enemigo, de mi amor al vecino, como 5 ejemplos con versículos del amor en general. Y el Espíritu Santo me dijo, estudia el pasaje. Yo estoy hablando del amor en general, no estoy hablando del amor unos a otros. ¿Qué es unos a otros? Estudie el texto. Uy, está hablando del amor entre hermanos. ¿Sabe qué me está diciendo ahí el texto? Usted llama hermano a las personas con las que usted se congrega, pero ¿cuál fue la última vez que usted visitó a un hermano en el hospital? ¿Tiene usted una lista? ¿Podría hoy sacar una lista con 10 hermanos por los cuales usted está orando? Sabemos que está orando por el pastor. Sí, ya sabemos eso, todos lo hacemos. Pero ¿estás orando por los hermanos? Tienes una lista de 10 hermanos, Víctor, por los cuales estás orando. De nuevo, levanto la voz porque Dios me está trayendo convicción a mí. Vemos que es lo primero de hacer buenas observaciones y de interpretar el pasaje. Si yo hablo del amor en general, yo digo, bueno, en esto estoy bien, Entonces, de 5 pegué 6, estoy bien. No, estoy hablando cómo estás amando a tus hermanos. De hecho, es una marca de que somos hijos de Dios, cómo se aman entre ustedes. No cómo aman a los demás, eso también es parte, pero específicamente cómo se aman unos a otros fue lo que atrajo a los demás, la unión que había en la iglesia como tal. Qué importante observar correctamente. Ahí estaba hablando de un amor específico y es el amor entre los hermanos. Eso lo primero que hace es que a la hora de interpretar soy más puntual. ¿Cómo está hablando usted a sus hermanos? A la hora de aplicar, ¿cómo podría demostrar mi amor entre los hermanos? Entonces, ¿la observación cuál es? Prefiriéndose unos a otros en la familia de Dios. Eso es la observación. La interpretación está hablando del amor entre los hermanos, ¿cierto? Ok, esa sería la interpretación. ¿Cómo nos amamos entre hermanos? Y a la hora de aplicar, ¿cómo se podría demostrar mi amor hacia mis hermanos? Orando por ellos, visitando a los enfermos, dando consejos. Cuando hablamos de esto, qué importante mirar los principios bíblicos para definir esto. Entonces, ¿vemos que cambia el asunto o no? Ya con solo observar, lo primero que hizo, ¿saben qué fue? Que transformó mi vida, me retó a mí. Y ese es el objetivo de la palabra de Dios. No es ampliar nuestra cabeza, nuestro conocimiento, es transformarnos, es moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. Yo siempre digo, la Biblia fue hecha para cambiar a Víctor. Entonces yo tengo que ir a la Biblia para ser transformado por ella. Yo no voy a la Biblia para ver cómo cambio a Roberto, o cómo cambio a Marvin, o cómo cambio a Bill, o cómo... No. ¿Cómo yo cambio? Porque yo necesito eso. Por supuesto, Dios me ha puesto en una posición donde yo enseño a otros. Y esto es para todos. Pero empieza conmigo. Yo no puedo ir a la Biblia para ver cómo se la aplico a los demás. Sería incorrecto. Vemos la importancia de hacer esto de una forma consciente. Entonces, una vez que tenemos este trabajo, nosotros vamos a lo que es ya elaborar el bosquejo para un sermón, todo el trabajo de la exégesis, y aquí lo pongo cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a deliberar, o hacer preguntas inductivas para también un estudio bíblico. Tal vez en el estudio bíblico, ¿verdad? Va a ser más para conversación entre nosotros. En una prédica general es diferente. Aquí tal vez voy a hacer preguntas como hago a veces en este momento, en el otro no, ¿verdad? Es una deliberación del mensaje, entonces yo tengo que hacerme yo las preguntas en la prédica y demás para poder deliberar el mensaje de la mejor forma, pero esto en sí es el seminario, eso es lo que vamos a estar mirando. Hay diferentes métodos de estudio bíblico. 3 de los más importantes, vamos a mirarlos ahorita. En síntesis, el mejor método de interpretación bíblica es el método inductivo. ¿En qué sentido? Es según lo que ande buscando, pero en el aspecto de cuando yo voy a enseñar un texto, yo lo que me interesa es saber qué quiso decir el autor y qué entendió su audiencia inmediata en ese momento, porque así voy a saber exactamente, ¿verdad?, cuál es la interpretación. Entonces, el método inductivo extrae los hechos, ¿no? Entonces, se dedica a estudiar el texto
para, partiendo del texto, sacar el mensaje. Este es uno de los métodos más comunes de estudio bíblico serios. Parte de la observación objetiva del texto para llegar a una interpretación y aplicación. ¿Por qué observación objetiva? ¿Qué quiero decir con observación objetiva? Que cuando estoy haciendo una observación no estoy dando mi criterio, no estoy dando mi punto de vista, no estoy diciendo que yo creo, que yo pienso, que yo siento, sino que dice el texto como tal. Eso es objetivo. Si no, es subjetivo porque depende de mí. Depende de cómo yo mire las cosas. Por ejemplo, en la descripción de la camisa, alguien dijo que era decorosa en uno de los grupos. Bueno, decoro depende de la persona. Tal vez para otra persona, no, si no tengo la corbata no sería suficientemente decoroso. Para otro debería tener las mangas. ¿Se entiende? Eso es algo subjetivo, como el aspecto, si es bonita, si es fea, etcétera, etcétera. Eso es subjetivo, eso no es objetivo. Objetivo es lo que yo puedo ver y es una realidad, es una verdad, está ahí en el texto. No tengo que cambiar nada, sino es lo que está ahí en el texto. Entonces, la observación objetiva. Características. ¿Empieza con qué? Con el texto. Yo lo que hago es estudiar ¿qué? El texto. Yo no vengo con mis ideas, sino que el texto es el que me va a hablar a mí, el que me va a dar el mensaje a mí. Recuerdan el ejemplo que di anteriormente, yo venía con mis ideas a hablar sobre el amor, ¿verdad? En general, pero ¿qué me hizo el texto? No, estoy hablando del amor entre hermanos. Si parto del texto, el mensaje es diferente. No es el que yo quería dar, que no es que estuviera mal, que no fuera bíblico, pero no es el mensaje que el texto quería comunicar en ese momento en particular. Entonces, mi trabajo es decir qué es lo que el texto quería decir en ese momento en particular y confiar en la suficiencia de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo va a tocar a todas las personas en ese momento en formas diferentes, de acuerdo a sus necesidades por la suficiencia de la palabra de Dios. Cuando yo confío en la palabra de Dios y no en mi capacidad, en mis formas. Hoy en día yo he escuchado seminarios para hacer relevante la palabra de Dios y digo yo, ¿qué? Yo con la palabra de Dios lo que puedo hacer es oscurecerla, puedo quitarle, pero hacerla relevante. No, la autoridad de la palabra de Dios es en que viene de Dios, que es Teus Neustras, que proviene de Dios, que es exhalada por Dios y que fue escrita por hombres que fueron conducidos, guiados por el Espíritu Santo, para que todo lo que ellos escribieran es lo que Dios quiso que estuviese en ese texto, sin anular sus personalidades. Entonces yo confío plenamente en la palabra de Dios y en eso es lo que debo basarme. Entonces, acá todo empieza en el texto. Dejo que el texto me hable a mí. Se enfoca en observar cuidadosamente lo que el pasaje dice. Personajes, contexto, palabras claves, la estructura, todo eso es importante. Luego viene la interpretación preguntándose qué significa todo esto. ¿Qué es el significado de esto? Y finalmente la aplicación considerando cómo este pasaje se aplica a la vida actual. Esto es el método inductivo. Este es el método que vamos a estar trabajando durante estas 12 semanas o 11, ¿verdad? Ya hoy llevan una menos. Y luego vemos lo que es el método deductivo. El método deductivo empieza con una premisa, empieza ya con una idea. Yo ya vengo con algo. Quiero hablar del amor. ¿Recuerdan como hice con el pasaje anterior? Entonces, ¿qué hago? Busco pasajes que hablen acerca del amor. Un montón de pasajes. Comienza con una idea, doctrina, suposición previa y busca versículos que respalden. Este método es más sistemático, pero puede ser riesgoso si no se hace con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos sacar versículos fuera de contexto. Podemos sacar, ¿para qué? Para reforzar la idea que yo quiero decir. Parte de una premisa teológica, por ejemplo, Dios es amor. Yo ya vengo con esa idea, Dios es amor, y les digo a ustedes, saquen una hojita y dibujen algo que represente el amor. ¿Qué dibujarían ustedes? Un corazón. Un corazón, dice don Robert. Una cruz. Una cruz, dice Fanny. Dos manos sostenidas. Dos manos sostenidas orando. La muerte de Jesús en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz. Está muy bíblico, ¿verdad? En la clase anterior no eran así. Me hablaron de conejos, bombones, rosas, ¿verdad? Todo lo que representaba el amor, ¿verdad? La importancia acá es del amor bíblico, ¿verdad? Del contexto bíblico. Y por ejemplo, nadie dibujaría una regla de corrección. Dice la palabra que dice del amor de Dios, que Dios a quien ama, ¿qué hace? Disciplina. Vemos cómo tenemos que elaborar el concepto correcto y no sacar nada fuera de contexto. Nosotros podemos hablar acerca solo de las bendiciones de Dios, de su gracia, de su amor,
y no hablar acerca de que amar a alguien, ¿qué significa? Decirle la verdad, aunque esto sea incómodo. Cuando nosotros vemos el apóstol Pablo que dice, por amarlos más a ustedes, me van a amar menos. Como los amo tanto, les voy a decir lo que ustedes necesitan escuchar. Voy a corregir lo que tiene que ser corregido. Y eso es amor verdadero. Un padre no disciplina a su hijo porque no lo ama. Todo lo contrario. Lo disciplina porque lo ama. Si no, déjelo hacer lo que quiera porque usted le da lo mismo. El hecho de la disciplina es amor. Entonces vemos la importancia de tener bien todo esto. Entonces, si no hago un estudio muy amplio y dedico muchas horas para poder dar el concepto correcto, podemos quedarnos solo con cosas parciales de lo que es amor. Busca pasajes que confirmen esta verdad. Entonces, como busco el pasaje, yo he visto inclusive prédicas donde usan un montón de versiones porque no se aplica la idea que quiero decir. Pero en esta otra traducción viviente sí se aplica. ¿Verdad? Si dice la palabra como yo quiero decirla y se aplica, y en esta no voy a usar la Reina Valera, no, en esta voy a la American Standard, no en esta, ¿verdad? Porque estoy tratando de dar mi mensaje y no necesariamente el mensaje de lo que el Señor quería decir en ese momento. Puede ayudar a construir doctrinas sistemáticas, pero si se fuerza el texto a encajar con una idea, puede desvirtuarse el mensaje original. El problema es como cuando vemos en televisión donde ponen solo una parte donde alguien dijo algo, pero no por qué lo dijo. Qué importante saber por qué lo dijo, ¿verdad? No solo esa parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, hoy está jugando la final en Costa Rica 2 equipos. Entonces los 2 equipos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces voy a hacer el gol porque, bueno, ese es el contexto del pasaje. No, es Pablo hablando acerca de saber vivir en una forma que lleve gloria al nombre de Dios sin importar las circunstancias. De eso es lo que está hablando. De vivir en una forma agradecida con el Señor, sabiendo que en esta necesidad Dios es glorificado. Voy a orar y Dios se va a manifestar. Y también cuando hay abundancia tengo que entender que toda esa abundancia no es porque yo soy muy artista y me gané esto y merezco eso, no, es porque Dios es generoso y también me ayuda para poder ayudar a otros. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Es que sin importar la circunstancia, enfermedad, salud, escasez, abundancia, sin importar la circunstancia en la que esté, yo puedo llevar gloria y honra en nombre de Dios. Puedo ser luz y sal. Eso es muy diferente. Necesitamos mirar todo esto cuando hacemos un estudio deductivo. Comenzar con una premisa como Jesús es divino y buscar textos que demuestren su divinidad. Eso sería un ejemplo de cómo se hace esto. Lamentablemente muchas veces eso te usa para pedir ofrenda. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? Que la gente me dé. Entonces, ¿qué busco? Pasajes donde hable de la gente dando, ¿verdad? Me están robando, me están haciendo, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el contexto? ¿A quién está hablando? ¿Por qué se lo dijo? Es importante. Y luego el último es muy casual y es el sistema trampolín, que es compartir opiniones. Entonces, agarrar un pasaje, un texto bíblico y decir, bueno, ¿qué piensa usted, José? ¿Qué piensa acerca de este pasaje? Grisel, ¿qué piensa usted también? Entonces, ¿todas las opiniones valen igual? Pues no, ¿verdad? Todas las opiniones no valen igual. Todo mundo tiene derecho y debe ser algo claro a opinar. Eso sí es importante, que todo el mundo pueda opinar. Pero el valor de una opinión se basa en lo que sustenta esa opinión. Hay opiniones nefastas, hay opiniones buenas, hay opiniones ingenuas, hay miles de opiniones. El valor de la opinión depende del fundamento con el cual se está dando. Lo que sí queremos estar claros es que todas las opiniones deben de poderse expresar. No debemos cohibir a alguien que pueda expresarse, pero el valor de eso vale en cuanto al respaldo detrás de eso. Entonces, en este problema es que cuando leen este pasaje y cada uno da su opinión, si yo no tengo un control del grupo y demás, podemos irnos con un montón de ideas cerradas, porque yo agarré un pasaje y hago teología más en base a mi experiencia, lo que yo pienso, lo que aquel piensa, y juntos construimos lo que el pasaje significa. No, cuando alguien comparte opiniones voy a saber qué piensa esa persona, pero no necesariamente me va a dar una idea de qué es lo que el autor quiso decir, a menos que sea un grupo de personas que se han dedicado a estudiar el texto como tal y nos está aportando datos en esa dirección. Este no es un método de forma de interpretación formal, sino que una forma más superficial o devocional de abordar el texto. Se llama trampolín porque el texto sirve como punto de partida para hablar de algo más. Es como un trampolín, ¿verdad? Usted nada más lo impulsa hacia arriba, pero es solo para impulsar, ¿verdad? No es como la base, sino simplemente lo que lo dispara para decir muchas cosas. Características.
El texto inspira una reflexión personal que puede o no estar directamente conectada con el significado original del pasaje. Se corre el riesgo de sacar del contexto el texto bíblico. Puede ser útil en devocionales personales o en prédicas motivacionales, pero no como un método principal de estudio. Por ejemplo, leer David mató a Goliat y usar eso para hablar acerca de vencer a los gigantes personales. Esa no es la interpretación de ese texto. ¿Por qué? Porque alguien decía, no, y vas a vencer tus gigantes. Si tienes a alguien, ¿verdad?, que está enfermo, Dios lo va a sanar y vas a ver que es así. Mata al gigante de la enfermedad. ¿Han escuchado eso? Mata al gigante de la pobreza. Mata al gigante. ¿En qué se están basando? En ideas personales, pero no en el texto como tal. El texto nos habla de fe, de la fe de David. ¿En qué está puesta la fe? En la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha declarado. La fe no es pensar en algo o querer algo y repetirlo hasta que suceda. No, eso no es un asunto de pensamiento positivo. La fe se basa en la palabra de Dios. Cuando Mardoqueo le dice a Esther, Esther, si usted no opera, Dios nos va a salvar de alguna forma. No es porque él quería salvarse, no es porque en qué está poniendo su fe. Que él sabía que había una promesa que el Mesías iba a venir y que iba a haber un remanente. No sabía si él iba a estar vivo o no, pero él sabía que Dios iba a dejar un remanente de su pueblo. Entonces, Esther, puede ser usted el instrumento, pero si no, Dios va a hacer algo, porque él ya dijo que iba a hacer algo. Entonces, la fe está basada en lo que Dios había dicho. Abraham sacrificando a Isaac, Dios lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque él ha prometido que mi descendencia va a ser como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Entonces algo va a hacer, es Dios todopoderoso. Pero ¿en qué se está basando eso? No en su deseo de que Isaac viva, sino en que Dios había prometido algo. La fe está basada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces el problema de esto es eso, que aunque Dios haya usado un pasaje en particular para hablarme a mí, que puede hacerlo, no significa que esa es la interpretación general del texto. Hay una gran diferencia en eso. Entonces cuando miramos en forma general, el método inductivo parte del texto y requiere más tiempo para su análisis. Necesitamos trabajar en el texto para poder extraer la verdad bíblica. Digamos que ese es el riesgo principal. Eso es por lo que algunas personas no utilizan el método inductivo, porque implica que sacrificar tiempo para poder extraer eso. Recuerdan, queremos encontrar los diamantes. Eso implica observar y observar y observar hasta mirar y decir, ok, las mangas no eran cortas, las mangas están dobladas con propiedad en base a la observación, porque es algo que observo. Y si no lo observo, no puedo decirlo, ¿verdad? Luego habla acerca de que es fiel al texto y es una forma sólida de estudiar la palabra de Dios. Por eso lo vamos a mirar. El método inductivo empieza con una premisa teológica, o sea, como a un punto de partida. Quiero demostrar algo y busco todos los pasajes que estén de acuerdo con eso. No necesariamente está mal, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el riesgo? Puede forzar el texto a encajar con la idea, sacarlo fuera de contexto. Y podemos decir cualquier cosa con la Biblia, ¿sí? Podemos utilizar la Biblia para decir cualquier cosa si sacamos fuera de contexto un texto. Y eso lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿verdad? La mayoría de herejías vienen de eso, sacando fuera de contexto versículos, haciendo teología de libros poéticos, útil para enseñar doctrinas sistemáticas. Si quiero hablar sobre un tema en particular, entonces, ¿cómo lo miro en toda la Biblia? Claro, eso lo que implica es trabajar en ese tema por toda la Biblia. Y el trampolín, opinión o emoción, puede descontextualizar el texto totalmente, puedo salirme por la tangente, útil para reflexionar en un devocional, pero es algo muy ligero y superficial. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar del método inductivo. El método inductivo es extraer o resaltar el mensaje. El deductivo es deducir con lógica o razonamiento. El trampolín es compartir opiniones. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: solo el Espíritu Santo puede hacer que cualquier cosa que hagamos sea efectiva. Por lo tanto, nunca comience ningún trabajo sin el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando hablamos de las herramientas, de lo importante de tener, si estamos observando un monitor, entre más grande es mejor, entre mejor vista tengamos mejor, si no tenemos buena vista, bueno, tenemos los anteojitos, etcétera, etcétera. Bueno, todo parte en que hayamos nacido de nuevo, tengamos el Espíritu Santo en nosotros, caminemos en obediencia, en humildad, elementos fundamentales para una buena hermenéutica, el Espíritu Santo en nosotros y la humildad para dejar que la Biblia nos hable a nosotros y nosotros ser expuestos a veces a tener que cambiar de ideas, que a veces son ideas religiosas y no son realidades teológicas. ¿Recuerdan cómo Jesús luchó con esto? Ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fueran doctrina de Dios, le decían los fariseos. Había cualquier cantidad de tradiciones que no eran mandamientos de Dios, pero es lo que ellos sabían hacer de principio a fin porque lo hacían
dentro de su fe judía. Pero el Señor les decía, pero es que eso no es lo que dijo la Escritura. Qué importante ir a la Escritura para hacer una teología que provenga de ella, no de alguien más. Exponernos a la palabra de Dios, estar dispuestos a cambiar cualquier cosa que tengamos que cambiar en base al estudio sistemático, serio de la palabra de Dios en su contexto.